En este ejemplo, daremos la función f y la función g se pide que evaluemos f de menos 1, g de menos 1. Porque la entrada en ambas funciones es la misma, la entrada es menos 1 para la función f, y la función g. Hay en realidad dos métodos para evaluar esto. El método más obvio es probablemente determinar el valor de f de menos 1, determinar el valor de g de menos 1 y luego encontrar la diferencia. Así que vamos a comenzar haciéndolo de esta manera y luego hablaremos sobre un segundo método. Para encontrar el valor de f de menos 1, vamos a reemplazar x con menos 1 hexanewton función f, así que tenemos 2x menos 1 cuadrados guión menos 1 más 3 guión. Ahora sustituiremos menos 1 por x en la función g, así tenemos menos 1 cuadrado, 2x menos 1, 5. Y ahora simplificaremos. Aquí tenemos menos 1 cuadrado que es más 1 por 2, eso 2 menos menos 1 hexasiemens lo mismo que más 1 más 3. Menos menos 1 cuadrado is más 1, menos 2x menos 1 is más 2, so más 2 5. Dos más 1 más 3 is 6, 1 más 2 is 3, 5 is menos 2. Bien 6, menos 2 hexasiemens lo mismo que 6 más 2, así que es igual a 8. So f de menos 1, g de menos 1 igual 8. Ahora hablemos sobre un segundo método para encontrar este mismo valor. Una propiedad de las funciones de los estados que f de x, g of x, igual f, g de x porque las entradas, porque estas dos entradas son mismas. Esto nos dice que primero podemos restar las dos funciones. Luego reemplace x con menos 1 hexanewton la diferencia de las dos funciones. Así que esta diferencia es igual a f, g de menos 1. De nuevo esto funciona si la entrada en ambas funciones es la misma. Vamos adelante y encuentre la diferencia de las dos funciones, y luego utilizaremos esta función para determinar este valor de la función. Y teniendo en cuenta sabemos que debe ser igual a 8. Así que f, g va a ser igual a la cantidad 2x cuadrado, x más 3, g. ¿Cuál es la cantidad de x cuadrada? 2x, 5. Porque tenemos una subtracción aquí necesitamos cuidados. Pensaremos en distribuir un 1 aquí, y distribuir un menos 1 aquí para borrar a los padres. Tenemos 2x cuadrados, x más 3. Y luego, x cuadrado más 2x más 5. Ahora combinaremos nuestros términos similares y de nuevo esto es f, g. Tenemos 2x cuadrados, 1x cuadrados, eso es igual a x cuadrados. 1x más 2x más 1x o más x, y 3 más 5 es igual a 8. Para determinar nuestro valor de la función, ahora podemos usar esta función y reemplazar x con menos 1. Así teníamos menos 1 cuadrado más menos 1 más 8. Así que sería más 1 más menos 1 más 8, el curso es igual a 8, la misma respuesta que teníamos usando el primer método. F of menos 1, g of menos 1 igual f, g of menos 1 que es igual a 8. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.